Hola, bienvenidos a Cámara, Luces y Ladies, el canal para mujeres creativas. El día de hoy estamos con Lorena en esta hermosa casa que ayudó a remodelar, bueno, que remodeló, porque Lorena es arquitecta y tiene unos proyectos, la verdad, que me encantaron cuando vi su página web. Soy Lorena, soy arquitecta, tengo un estudio, se llama Estudio Volta y pues a esto me dedico. A mí me daba mucha curiosidad, la verdad, conversar con una arquitecta porque yo soy siempre en dos dimensiones, ¿no? Y la verdad es que me falta mucho este tema de la tercera dimensión y me ha venido a hacer falta ahora que estoy haciendo realidad virtual, porque entender los espacios, entender cómo funcionan, entender que tienen pues incluso un carácter, una actitud, un algo que le pueden aportar a la vida de uno. Se me había pasado completamente, o sea, desapercibido, y apenas ahora estoy aprendiendo a apreciar realmente los espacios. He empezado a ver como libros de arquitectura y de diseño interior, porque la verdad es que no le había prestado atención antes. Y por eso tenerte aquí es para mí también como personalmente muy interesante escuchar de tus experiencias y escuchar de cómo es tu proceso creativo, porque, como digo, el mío es en 2D y el tuyo ya es como mucho más a una escala, pues, muy diferente que la mía. Entonces, quiero que me cuentes un poquito cómo llegaste tú a la arquitectura, cuando eras niña, alguien que de tu familia era arquitecto, o viste a alguien, o cómo llegó la arquitectura a tu vida. Pues creo que sí tiene que ver lo de la niñez. No hay nadie en mi familia que se dedique a esto, pero hay dos elementos que creo que fueron importantes. Uno es tal cual la naturaleza y la exploración de la naturaleza, porque yo crecí en Vallarta y hacíamos recorridos diarios con mi mamá de chiquitos, mis hermanos y yo, y al visitar ciertos parques así habituales, no sé, yo era muy espacial me gustaba meterme como de unos recovecos que se hacían bajo las hojas y así, o cuando jugaba, pues sí, llama tú a las muñecas si quieres, pero mi entretenimiento era así como armar las situaciones, o sea, era como, pues sí, donde iba a jugar, o sea, como el set, digamos. Y ya cuando terminaba de armar eso, pues ya es como que ya había terminado de jugar, o sea, en realidad nunca llegaba a jugar con las muñecas, ese era como que el pretexto, eso por un lado. Y ya por un lado más arquitectónico, también allá en Vallarta, con Vallarta quiero aclararles Puerto Vallarta, sí, que es una ciudad costera aquí en Jalisco. Y pues te estoy hablando cuando pues Vallarta como era antes, ya si vas ahora la verdad es que ya es otro Vallarta hoy, pero bueno, me tocó a mí todavía en una fase muy, muy tierna, ¿no? A lo que ahora conocemos como Vallarta. Y bueno, lo que sí es que desde entonces pues tenía mucha presencia de extranjeros. Entonces la que era mi mejor amiga en aquel momento era una americana, y sus papás pues fue como mi primer acercamiento a un diseño arquitectónico, pues no le llamamos en sí refinado, pero pues a lo que acostumbrábamos a ver a Vallarta, de la casita con tejita y así. Su casa a mí se me hacía espectacular, o sea, el papá sí era arquitecto diseñador y la mamá tenían un restaurante y no sé, eran de California, pero era precioso el estilo que tenían, a mí se me hacía como wow. Entonces, no sé, desde ahí empezaron como mis curiosidades espaciales de decir, o sea, es que esto nunca lo había visto, ¿no? En mi vida. Entonces yo creo que esas fueron como las primeras influencias externas. Y en la naturaleza, ¿qué era eso que te causaba admiración o curiosidad? Híjole, las texturas, las filtraciones de luz de entre las hojas. Es que era muy curioso este arbusto en particular, era un arbusto en particular que me encantaba, que no sé, y no recuerdo qué planta sería, pero hacía como una especie de cuevita. Entonces estaba perfecta así como para meterte, y esto que te decía que hacía de hacer mis sets para las muñecas, ahí era como más a escala humana, pues ya más como para uno, que te metes. Sí, creo que también mucho de la arquitectura es este juego de sombras y luces, que pensaba que era muy exclusivo de la fotografía. No, tal cual lo trasladas a espacios habitables y completamente te transmiten una sensación distinta.
Sí, es como muy interesante pensar en que cómo nos afectan los espacios emocionalmente también, ¿no? Exactamente. Cómo un espacio puede hacernos sentir como alegre, o a lo mejor nos gusta para que sea un lugar más privado, a lo mejor es un lugar para la meditación, a lo mejor es un lugar para estar con otra gente, ¿no? Todos estos propósitos emocionales. Sí, y la luz es súper importante, o sea, y como dices, para las sensaciones, pero también hay veces que es para los usos. Hay veces que si necesitas, no sé, un espacio súper limpio, un laboratorio, así, pues tu luz tiene que ser más blanca. Bueno, en algún momento tú decides que sí vas a estudiar arquitectura. Sí. ¿Cómo es este proceso de escoger? Sí quiero, o sea, veo a la arquitectura como algo que quiero realmente en mi vida, me veo como arquitecta. ¿Y qué dicen tus papás? ¿Les parece bien? ¿Tu mamá qué te dice? Esto es una profesión que dices, pues normalmente es para hombres o para mujeres, o en tu tiempo ya no había como mayor pensamiento sobre estas cosas. Cuéntame cómo fue. No, eso no fue nunca un tema de conflicto, la decisión de carrera. Más bien tenía la apertura de yo elegir qué quisiera. Sí sabía que tenía que ser algo creativo. También en aquel entonces, y bueno, en el pueblito en el que vivía, porque estamos hablando de un Vallarta de los 80s, pues no es que hubiera mucha guía de carrera. Digo, hoy entiendo que te dan desde que estás muy chiquito, pues te empiezan a platicar de las opciones que tienes. Entonces, en aquel entonces, pues mi abanico de opciones tampoco era así como que muy amplio, ¿no? O sea, bueno, lo que tenía yo al menos yo en mi cabeza es como que o licenciado o doctor o, ¿sabes? Y pues para mí arquitectura era así como que lo que tenía que ver con un poco de cosas más creativas. Jamás vi, por ejemplo, en aquel entonces como a la fotografía como una profesión que bien podría ser ahora, ¿no? En los medios audiovisuales. O el diseño de interiores. Pues no, el diseño de interiores pues estamos familiarizados, pero no, me refiero más como al diseño industrial. O sea, en aquel entonces pues ni siquiera sabía que eso existía como tal, como una carrera. Ya después obviamente te enteras y creo que habría sido otra opción que también me habría agradado. Digo, lo veo ahora y cuando me toca de pronto colaborar con gente de ese gremio, pues se me hace muy, muy interesante. Pero al final la arquitectura pues es tan extensa y sobre ella puedes entrar a estudiar arquitectura y pues perfilarte a alguna especialidad. O sea, tengo compañeros que se fueron por el lado del paisajismo, por ejemplo, o como dices, lo puedes enfocar a diseño de interiores, a iluminación, pero sí necesitas tener como que esta base general de entender la arquitectura para ya luego irte especializando. Entender cómo funcionan los espacios. Cómo funciona. Y sí, como que el platicar con estas personas que más o menos tenían que ver, bueno, sí tenía, te digo, este tipo de arquitecto, tenía otro que es pintor. Entonces, no sé, como que esta cuestión siempre de algo en lo creativo y que tenga que ver con texturas, colores y así. Y sinceramente, pues no tenía idea qué tanto te requería la arquitectura. Y es mucho, o sea, es muy demandante, es muy celosa, pero a la vez puedes compaginar con muchos otros actividades. Vamos a regresar tantito con lo de celosa. Sí, celosa. Pues es que demanda mucho tiempo, entonces no puedes como que distraerte con otras cosas porque, bueno, hablando como de la arquitectura como tal, si vas a diseñar y construir, pues es difícil como querer excederte a tratar de estar curioseando en otras cosas, que yo lo he hecho, pues obviamente, porque soy muy curiosa. Creo que esa es la base de hacer esto como divertido. Pero me refiero sobre todo a cuando estás como que cimentando tus bases en la actividad y en la carrera como tal, pues es celosa porque, no sé, cuando hay entregas y cosas así, es tiempo que tienes que estar ahí, no es tan compaginable con la fiesta, por ejemplo. O sea, ¿no salías de fiesta cuando estabas en la universidad? Pues yo era muy dedicada, la verdad. Tampoco es que fuera algo que me causara mucho conflicto. O sea, yo siempre fui muy, muy enfocada. Entonces no me dispersé tanto por ese lado. Creo que debí haberlo hecho más. Ahora viene lo bueno, que es pues poner en práctica todo esto y pues un poco combinar, pues yo creo que tus curiosidades y quién tú eres como persona con todo esto que te han enseñado
Sí. ¿Tú sientes que en algún momento o sientes que ya encontraste como tu estilo de arquitectura? Yo siento que sí. Siento que al final sigo haciendo esas casitas de pequeña, con hojitas y con, no sé, para mí siempre es importante, y sobre todo cuando son intervenciones ya en interiores, a lo mejor no tan arquitectónico, siempre la presencia de la vegetación y lo verde. Pero, pues sí, yo no sé, siento que mientras estés como explorando o haciendo tus propuestas desde ti, aunque van dirigidas hacia un cliente y a cumplir sus necesidades y también intereses, ¿no? Con ciertos, a veces, materiales que quieren tener presentes en su proyecto y se toman en cuenta, pero no deja de ser como tu esencia la que está ahí. Entonces, en el momento en el que te permites que fluya también tu creatividad a través del proyecto de otros, es tu estilo. Creo que eso es una de las cosas que se me hacen muy bonitas de prestar un servicio creativo a alguien. Sí. Que entiendes, obviamente, que hay unas necesidades que tienes que cumplir, una serie de requisitos, una razón por la que te contrataron para hacer el proyecto, ¿no? En hacer una casa, una remodelación o cualquier cosa que te hayan puesto, ¿no? Pero también esto que dices, que es importante, ¿no? ¿Cómo tú vas a hacer que esto no sea un proyecto cualquiera, ¿no? O sea, tú le pones como tu marca, tu esencia, y a veces no creo que tengas que proponértelo tanto, sino simplemente es porque tú estás trabajando en el proyecto, porque tú ves las cosas de una forma muy particular, muy peculiar, y eso siempre se va a ver reflejado en lo que sea que hagamos. Hablemos un poquito de los materiales, porque siento que nos has hablado mucho de la naturaleza y otra vez vuelves al tema de la naturaleza. Parece ser un continuo en tu experiencia como arquitecta. Pues es más como, creo, una inspiración. O sea, para mí es importante, pero a modo de conexión, y supongo que a través de ahí, pues es que me nutro para que surjan cosas o ideas. Y hablando también, me gusta lo de la honestidad de los materiales. Entonces, aunque sean lo mejor producidos, si no es un objeto que ya encuentras en la tierra y lo utilizas, pero es un material que no está tan procesado y se ven bien, o sea, las piedras. ¿Qué tipo de materiales son los que con los que te encanta trabajar? Que digas, es que estos materiales me hacen sentirme viva o hacen sentir algo especial. Básicamente materiales que pues sean lo menos procesados posibles, o sea, que no se vea tan artificial. O sea, los que son como fachaletas y así, eso no está Describe artificial, porque creo que nos falta contexto como, pues yo no sé mucho de arquitectura ni de materiales y me falta un poco de esta... Yo sé. Por eso, explícame, ¿qué sería un material como más noble y uno más artificial? Bueno, más noble y honesto, pues es el concreto, por ejemplo, que aunque a lo mejor sí lo tenemos que moldear al momento de cimbrarlo y demás, pero es un material que lo viertes y es él, o sea, ya no lo recubres de cosas, tiene la flexibilidad de verse o frío o dar una calidez con una textura, dependiendo de cómo lo apliques. A diferencia de materiales como más procesados, más industrializados, sería la palabra, que también están padres y están interesantes y sí hay aplicaciones obviamente súper lindas y tecnológicas, pero a mí me gusta mucho como esta calidez de incorporar al menos en un pequeño detalle algo con notas o características un poco artesanales, que se note como que pasaron a través de manos de personas. Hablemos de lo artesanal entonces ahora, porque tienes un proyecto muy bonito que de hecho fue uno de los que cuando lo vi dije tengo que entrevistarte. Quiero que me hables de este proyecto porque realmente para mí se veía mucha personalidad, había algo muy especial, entonces cuéntame, esto también es a lo que tú le llamas arquitectura itinerante, ¿no? O arquitectura efímera, perdón. Efímera. Sí. ¿O no? Sí, entra en espacios efímeros, pues todo lo que está destinado a durar poco tiempo, en presencia de hecho el local ya no existe, por ejemplo, pero sí fue un proyecto en el que se puso mucho corazón y ese corazón viene también a través, bueno, por un lado las ganas de hacerlo y por otro lado el reto
económico porque el presupuesto era muy reducido, ¿no? Entonces era como tratar de hacerlo más con lo que hay. Y como esto se trataba de unas paletas artesanales, o sea, el producto en sí era pues súper bonito. Bueno, a mí me inspiraba mucho, estábamos hablando de un producto hecho con tisanas hechas paleta, ¿no? Entonces estas texturas, estos sabores, todo en natural. Tratar de transmitirlo eso en un espacio donde iba a ser el punto de venta, la manera de ver cómo lograr transmitir eso en imagen antes de probar el producto, pues no sé, surgió pues, del reto del presupuesto, o sea, este afán de jugar con estos mosaicos y meterles texturas y colores, o sea, literal usé lo que tenía de mi galería de fotografías de Instagram en aquel entonces, cuando le daba un sentido un poco más estético. Ya Instagram hoy se ha retorcido un poquito y ya ahora es como que es diferente. Como sí, tiene usos muy diferentes, pero en aquel entonces pues también era, o sea, hasta compartí, ¿no? De mi galería con cariñito para hacer como este collage de imágenes recortadas, pues también a veces en formas de espejos y hacer unos mixes ahí con un collage de texturas, un trasfondo que de hecho le pedía a un tío a mi tío que es pintor, pero pintor no de brocha gorda, pues, si me apoyaba con hacer un trasfondo, para después poder el montaje encima y hacer como que todo este juego de texturas, pensando en lo que nos transmitían después los sabores de una de las paletas al lugar. Y pues quizá por eso es que lo siento como que fue un proyecto en el que se mezcló mucho. Mira, aquí era la inquietud de, bueno, como ya vimos en el antes, abrir el espacio y resolverla con estos cristales alrededor de una puerta de reuso, o sea, no hecha realmente una puerta original interesante. O sea, allá el sistema, por ejemplo, de asegurarlas es con esto. Aquí se pone aquí el candado. Bueno, no queda ahorita ahí. Pero bueno, esta se ensambla así y aquí pasan el seguro, así se cierra. Y también aquí tuvimos un poco el reto de ver qué hacer con este brinco, ¿no? Teníamos la opción entonces de dejarlo así como está aquí ahora, que tendríamos que para pasar por ella hacer el paso, o lo podíamos dejar como ahogado a nivel del piso. Pero pues ya vimos que era mejor conservarla así, nos facilitó, o sea, aquí estamos hablando que se tuvo que hacer una especie de cimentación para colar la estructura metálica que es la que la sostiene, de manera que es un marco que se sostiene de manera independiente y ya después se complementa con los cristales que lo ves alrededor. Entonces se le dio un tratamiento pues para renovar la textura de la madera, porque sí estaba pues como tibia. Y acá adentro está súper lindo cómo se cierra. Así que es como una puerta de castillo, ¿no? Porque esta casa, ya ves, hablábamos, es diseño de finales de los 90s. Y en aquel entonces, en la arquitectura, pues se acostumbraban espacios más encerrados, por así decirlo. O sea, la cocina pues, era un cuarto de cocina. Y ya hoy día se acostumbra más esto de que sala, comedor, cocina, todo abierto, conviviendo en un mismo espacio. Más aparte, esta casa pues no tenía como que mucha luz natural, entonces era importante como que abrir vanos nuevos y también cambiar incluso el color de los muros. Tenía un color más oscurito que la hacía un poquito más penumbrosa. O sea, era agradable estar aquí adentro, pero sí era una situación que se podía mejorar. Entonces se abrió este vano y se hizo de nuevo la cocina. Anteriormente terminaba, y aquí lo puedes apreciar en esta parte estructural, que esto no se pudo demoler porque es lo que sostiene esta parte del techo. Pero aquí se cerraba con otra mocheta y de aquí para allá era un desayunador. Aquí lo puedes ver. Bueno, aquí estamos viendo el desayunador para acá, perdón. ¿Cómo tomas tú un proyecto como este en el que ya tienes un espacio y cómo lo transformas en algo que sea agradable, que sea nuevo, a darle nueva vida? Bueno, por un lado es conocer al cliente en sí. Aquí en este caso pues estamos hablando de una pareja, que no va a haber aquí niños.
Uno se dedica al teatro, el otro se dedica también como a medios audiovisuales. Y pues la verdad es que teníamos como habitaciones pues extras de lo que consideraríamos para una casa tipo, que le puede quedar a cualquiera. Entonces, bueno, primero es eso, conocer como sus hobbies, qué cosas les atraen y sus actividades, qué tanto se hacen reuniones en casa o no. Escucharlos, básicamente. De su parte salió que no querían el comedor en esta parte del interior, entonces por eso es que se pensó que se trasladaría para la terraza, que es un área que nos hace falta intervenir, y pues ellos son los que nos van dando la información. Por ejemplo, las habitaciones, por la época en la que fue construida la casa, están hechas como en un criterio con medidas bastante reducidas, y en este concepto, en lo estructural, muy de lo que se llamaría de muro sobre muro, aunque esta es una casa de un nivel. Entonces, por ejemplo, acá había otra habitación, bueno, no habitación, ahí estaba abierto, ahí más bien cerramos ese muro, porque estamos hablando de habitaciones con anchos, híjole, máximo de 3 metros, eran muy chiquititas. Ese era un salón de juegos que decidimos mejor cancelar la entrada desde aquí, o sea, se accesaba desde aquí. Se entraba por aquí y entrabas aquí a este salón de juegos. Entonces, aquí también notas cuál era la habitación de juegos. Creo que estructuralmente no podemos quitar esto, pero abrimos el espacio y juntamos los dos para hacer una recámara principal. Y eso nos provocó, si te fijas, como el techo es a 2 aguas, la altura de este muro es bastante alta, y al momento de hacer el closet nos quedó espacio bastante amplio para aprovechar. Esto lo puedes ver acá. Si pudieras darle un solo consejo a una mujer que va a empezar, que va a salir de la carrera de arquitectura, si pudieras decirle una sola cosa para que lograra llegar lejos en su carrera, para que lograra hacer las cosas que le emocionan, que quiere hacer, ¿qué le dirías? Pues tener voluntad y paciencia y perseverancia. Ya son 3 consejos, pero creo que van juntos. Y pues no perder nunca tu hambre de creatividad, porque eso es lo que nutre esa perseverancia, esa paciencia. ¿Cómo lo has nutrido tú? Pues yo soy muy visual, entonces, como te decía, desde lo que capto en viajes, desde lo que capto, también me gusta mucho la música. De hecho, el nombre de nuestro proyecto siempre tiene todo referencias musicales, ¿no? Viene precisamente a mi socio le gustaba de Mars Volta, y vio que acababa de sacar su disco Volta, entonces fue así como que, Volta. No sé, hay referencias de todos lados, todo nutre. Al final, en los procesos creativos, creo que no hay ideas en sí nuevas, todo se alimentó previamente de algo. Y pues no sé, necesitas primero comer para luego vomitar algo, ¿no? Entonces, lo que te venga bien. Puede ser cuentas de Instagram si necesitas ver películas con cierta estética y tú identificar qué cosas son las que te agradan. Ok. Perfecto. Ya, y con eso acabamos. Hemos estado aquí reportando desde esta hermosa casa, no es cierto. Pero bueno, ya es la despedida de esta entrevista maravillosa con Lorena. Muchas gracias de verdad. Espero que les haya gustado. Y pues nos vemos en un próximo video. Bye.